Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico. Es un bienestar estar aquí con ustedes en esta mañana y, y poder compartir este espacio del segundo paso que en su encabezado nos dice, llegamos a estar convencidos de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Bien, hoy tenemos a Lu con nosotros, que nos va a ayudar en la lectura de este día y en la coordinación de este taller. Estamos viendo el segundo paso de Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos. Adelante, Lu. Muy bien, muy buenos días. Estamos en el inciso 17 y dice así: gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se dicen muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideraban fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significa que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Y hasta ahí llega este punto. Y queridos compañeros, pueden participar 3 personitas levantando su mano si quieren hacer un comentario sobre lo leído. Y vamos a tener 3 minutos cada uno para comentar. Y luego concluimos con don Víctor Javier. Vamos a ver si alguien levantó su manita y quiere comentar sobre lo leído. Lu, tienes que hacer las preguntas, mija. Ahí están las preguntas. Okay. Primera pregunta, nada más. Ok, gracias, gracias. Y viene una pregunta que dice así: ¿qué sentíamos cuando veíamos la hipocresía religiosa, así como su intolerancia? ¿Qué sentíamos cuando veíamos la hipocresía religiosa, así como su intolerancia? Ahí está la primera pregunta. Faltan 2 más, pero ahorita las vamos a hacer. Marla tiene su manita levantada, adelante. Sí, muchas gracias, Lu. Muy buenos días, compañeros. Pues la pregunta, ¿verdad? Según lo que dice el párrafo, pues el párrafo dice que sentíamos gozo ante esa intolerancia, hacia esa hipocresía. Dice, cuando veíamos la hipocresía religiosa, así como su intolerancia, ¿qué sentíamos? Pues la lectura dice que sentíamos gozo, pero ¿sabe qué? Yo quiero responder de acuerdo a mi verdadero sentimiento, porque yo me puse a reflexionar qué yo sentía cuando veía a la gente religiosa. Y pues como en ese tiempo yo estaba jovencita y me voy a regresar a esos años de cuando, no sé, tenía 18, 19 años, 20, qué era lo que yo sentía cuando veía a la gente religiosa. Yo sentía un poco de temor, yo les tenía un poco de miedo, pero les creía. Yo sentía que la gente que estaba cerca de Dios, eh, al menos la que estaba a mi alrededor, era gente muy intolerante, muy seria, casi no reían, casi no saludaban. Entonces les tenía un poco de miedo, pero sí les creía, yo sí creía que ellos estaban muy cerca de Dios. Yo no sabía que Dios era amor y que quien no ama a su prójimo realmente no conoce a Dios. Yo no sabía nada de eso. Yo lo único que sabía es que ellos iban a la iglesia, que cargaban su Biblia y eso era todo, y eso era suficiente para impresionarme y para tener ese temor que les tenía a ellos. Era un miedo que no era un miedo bueno, hoy lo sé. Pero bueno, eso era mi sentir cuando veía a la gente religiosa. Muchas gracias, Lu. Gracias, querida Marla. Ahora continuamos con Karina. Adelante, Karina. Gracias, Lu, gracias a Víctor, a todos los escucha ahorita. Este,
Pues según la lectura dice que gozo, pero en mi caso personal yo no sentía nada de gozo. Yo lo que sentía era gran confusión. Aún lo siento, no tan confuso, pero sí, y, y, y me producían así como las personas religiosas. En mi casa se vivía con Dios en la boca, pero hasta ahí pues sí trataban de hacer lo más coherente que podían. Sin embargo, ahorita estoy deslastrándome de tantas cosas que aprendí mal, a lo mejor lo comprendí mal yo, estoy tratando de hacerme responsable de eso. Este, Sin embargo, aún hay confusión. Antes, cuando pequeña, muchas veces me parecía que era como que simple protocolo, simples, ah, como que tienes que hacer un checklist de lo que debes hacer para considerar, este, para considerarte, pues, como parte de. Y yo en mi inocencia, yo decía muchas veces como a que así que yo le tengo que decir algo a alguien más grande que yo y a cuenta de que, no, me costaba mucho. La primera comunión para mí fue demasiado loca. De hecho, la hice porque fue un checklist de la lista, pero de que haya sabido de realmente por qué, no. Entonces, si antes había confusión muchísima, ahora no es que no haya, sino que un poquito menos a lo mejor. Bueno, listo. Así que no es nada gozoso para mí. Chao. Gracias. Gracias, querida Karina, muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir sobre esta lectura? Bueno, nadie más. Voy a comentar yo un poquito. Bueno, a mí me llega mucho esto porque yo quería vivir bajo la protección de Dios, ¿verdad? Pero quería vivir a mis anchas. Entonces, cuánta hipocresía, ¿verdad? Había ahí. Entonces, aquí cuando dice hipocresía e intolerancia, yo llegué a sentir esa intolerancia y esa hipocresía en mí, ¿verdad? Porque yo muchas veces asistía a ceremonias religiosas y hacía eh, esa simulacro, diría yo, de que estaba muy de la mano de Dios, pero en mi mente y en mi corazón y en mis acciones y en mis pensamientos había otra cosa, ¿verdad? Entonces, para mí es muy, muy importante abrir esa parte mía, ¿verdad? Y ser consciente de todo esto porque, como dice el primer paso, el segundo paso, digo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolverme el sano juicio en mi caso. Entonces, para mí esta lectura me dice eso, ¿verdad? Tener esa conciencia de que yo no puedo tener un sano juicio si estoy alejada de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Y vamos a concluir con Víctor. Adelante. Bien, bueno, bueno, aquí cuando dice pues que las personas se sentían felices, ¿por qué? Porque ante la hipocresía y la intolerancia religiosa, en otras palabras, se jactaban de ellos, se burlaban de ellos. No es porque sean felices, sino que se burlaban de esa gente que se consideraba pura, que se daba golpes de pecho en su hipocresía religiosa y seguían siendo mal hablados, ladrones, mentirosos, adúlteros, y su intolerancia
cuando se les preguntaba algo con respecto a su religión, no sabían su realidad y eran intolerantes para poder explicar. Y estas cosas, dice, bueno, si yo voy a ser así, pues mejor no, prefiero no ser religioso, ¿no? Nos encantaban que el hecho de que se estuvieran matando los religiosos unos con otros, porque entonces el mundo se cuestiona, ¿y dónde está el amor? Si se matan entre hermanos, porque dicen, estos son cristianos, estos son católicos, y los católicos dicen que los cristianos son sus medios hermanos. Y van a la guerra y se matan unos a otros y son de la misma religión. ¿Dónde está el amor por el prójimo? ¿Dónde está el amor a Dios? Es más el amor a un pedazo de tierra y a sus convicciones personales que a su Dios. Entonces, estas polémicas derrumbaban a las actitudes aparentemente cristianas, porque no eran genuinas, no eran desde el seno de su corazón, sino que simulaban en la cuestión del pecado, porque no sabían cómo vencer el pecado. No sabían cómo ejercer un carácter nuevo en sus vidas. Así fuimos muchos de nosotros que llegamos a ser religiosos. Como he dicho en varias ocasiones, yo fui una persona que traía la escritura en la mano y a veces veo al perrito, al Kid, cuando va conmigo, y veo a un perrito a lo lejos que es un poco más pequeño que él y lo corretea, no le hace daño, pero sí lo corretea. Y me veo con la actitud religiosa que era similar a ese perro, que nada más veía a una persona que traía una situación religiosa, inmediatamente me presentaba para hacerle un sinnúmero de preguntas y posteriormente, con esas mismas preguntas, llevarlos en base a un estudio rápido ahí, a que comprendieran lo que ellos no estaban comprendiendo. Porque muchas veces les pregunté y me decían como los niños, le voy a decir a mi papá, ah, bueno, así, le vamos a decir al pastor para que él venga, le vamos a llamar a un anciano para que él venga a hablar con usted. Pues invítenlo cuando quieran, porque eso me hacía sentir que el hecho de ayudarlos a ver el error en el que estaban doctrinalmente hablando, me hacía sentir fuerte sobre ellos. Y eso me daba un orgullo, una jactancia espiritual sobre esos religiosos que salían a predicar a las calles, pero que ya estando en la conversación, pues no entendían nada. ¿Por qué? Porque estudiaban un pasaje que presentaban, pero no sabían cómo defender un tema, ni siquiera
su propia enseñanza doctrinal. En alguna ocasión comencé preguntándole a una persona: ¿tú a qué religión perteneces? Yo soy católico, dijo la persona. ¿Y qué significa para ti la Iglesia Católica? No, pues es que es una idea. No, no, no. Estoy hablando qué significa la palabra Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué significan esas palabras? No, pues la iglesia, que el templo donde nosotros vamos. Bueno, a ver, a ver. Hay una diferencia entre templo e iglesia. Bueno, empezaba yo con esas cosas, ¿no? A debatir. Ahora explícame qué significa católico. Y hay muchos no sabían qué significaba eso, ¿no? Simplemente es universal. Es la iglesia universal. Los llamados a salir fuera es la iglesia universal, la congregación universal. Apostólica, porque supuestamente proviene de los apóstoles, y romana, porque su base está en Roma. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad?, me hacían sentir fuerte sobre ellos. Esta actitud que yo tenía, naturalmente, no era la correcta. Aunque pudiera enseñarles algo, no era la correcta, porque yo usaba la escritura para contención con las personas. No era realmente la educación, sino era una necesidad de imponerme sobre la creencia de otro. Ese falso orgullo, ese orgullo espiritual, esa hipocresía, porque es una hipocresía, porque no lo estás haciendo de corazón, sino lo haces por una satisfacción muy humana, mas no espiritual. Así que tuve que cambiar esa actitud con el tiempo. De algunas veces todavía me sale ese asunto. No se crean, no se crean que no. Sí, me sale eso, porque me apasiona la escritura. Pero bueno, aquí el asunto del segundo paso, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos en sano juicio, o puede devolvernos en sano juicio, es entender que he actuado injustamente y con un juicio insano. Aunque hablara bien las cosas, era un juicio insano, porque era abusivo por el conocimiento. Pedro dice que cuando alguien demande de nosotros, de nuestra enseñanza, que nosotros seamos pacientes para decirles de qué se trata esto, ¿verdad? Eso es. Gracias, Lu. Muy bien. La próxima pregunta es, ¿qué nos encantaba proclamar? ¿Qué nos encantaba proclamar? Igual la dinámica. Pueden levantar su manita, el que quiera contestar. O si no pueden levantar su manita, también pueden abrir el micrófono. Bueno, nadie levantó su manita, entonces, don Víctor, puede darnos la respuesta. ¿Qué nos encantaba proclamar? Nos encantaba proclamar las fallas de los religiosos, cómo ellos se dañaban los unos a los otros, hablaban mal los unos a los otros
O sea que nos centrábamos en sus defectos de carácter para menospreciar su religión y su propia persona. Eso es lo que nos encantaba. Sí, nos llenábamos las bocas diciendo hipócritas. Conocíamos la vida de algunas personas que eran religiosas o algunas faltas de estos religiosos y nos jactábamos de eso. Entonces, ¿de qué sirve, pues? ¿De qué sirve ir a una congregación? ¿De qué sirve ir a una instrucción o que la propia catequista ahí, pues, ponga mal ejemplo fuera de su casa? O sea, ¿de qué sirve eso? Si no hay un ejemplo verdadero, ¿a qué van a la congregación o a la iglesia si no hay cambios profundos en sus personalidades? Así que nos encantaba proclamar sobre las fallas de las congregaciones para menospreciar el potencial que pudiera tener esa congregación. Éramos tan hipócritas como ellos. Juzgábamos de hipócritas a otros y resulta que nosotros éramos iguales a ellos. Gracias. Muy bien, gracias. Y la próxima pregunta es, finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestras vidas? Finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestras vidas? Y Marla levantó su manita. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias. Dice, finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestra vida? Bueno, pues ahí dice que habíamos sustituido una forma de pensar eh, positiva por una negativa. Entonces, estábamos pensando erróneamente, de una manera equivocada. Y bueno, aunque pues en mi caso no fue como dice la lectura, ¿verdad? Yo sí les creía, yo sí confiaba, yo sí creía en esa santidad que la gente proclamaba y que decía que tenía. Yo sí la creía. Yo ya fui a descubrir la verdad hasta que me metí a la iglesia, hasta que me puse a estudiar yo misma la Biblia, fue cuando ya me di cuenta de que no es tan fácil, de que la historia es otra. Y entonces, pues estoy en ese proceso, yo estoy en ese proceso de ir aprendiendo, pero creo que si en algo me ha beneficiado antes de entrar a la iglesia, creo que algo que me ha ayudado mucho fue haber estado primero en Neuróticos Anónimos, el haber conocido de la enfermedad mental y emocional primero. Eso me ayudó porque cuando entro a la iglesia y veo que las personas no son como yo pensé que eran, que iban a ser perfectas, santas, puras e inmaculadas, y resulta que veo personas enfermas, pues no me sorprendo porque digo, ok, es una enfermedad que yo la conozco y sé cómo se cura, y sé que la cura está en el programa de los 12 pasos. Ahora lo importante es cómo hacer que también ellos que no conocen de un programa de 12 pasos puedan conocerlo y que fortalezcan ahora sí su conocimiento en la Biblia, su fe, pero yo siento que les hace falta los 12 pasos. Y brevemente, ya para terminar, me da tanto gusto que ahora gente que conoce el programa se ha metido en las iglesias y están llevando el programa de recuperación a las iglesias, a la gente que está ahí, a la gente que no ha podido conocer esos grupos. Y siento que esto está ayudando tanto a esas congregaciones, porque si uniéramos tanto nuestra Biblia con nuestro programa de recuperación,
Eso es algo tan poderoso y es lo que tenemos nosotros en este grupo. Por eso me encanta y amo este grupo, porque eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Y bueno, ya ahí le voy a cortar porque si no me extiendo. Muchas gracias, Lu. Gracias. Adelante, querida Karina, es la que continúa. Gracias, Lu. ¿Me puedes repetir la pregunta? Y si no es mucho, el texto otra vez. Claro, con muchísimo gusto. Dice así. Gracias. Finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestras vidas? Ok, esa es la pregunta. Y el texto es que hace mucho rato que no lo escuché y entonces me distraigo. Suelo ser muy distraída, me disperso, pues. ¿Puedes leerme el texto o es mucho? Con muchísimo gusto. Ya se lo voy a leer. Todo dice. Ay, gracias. Gozábamos, gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se dicen muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideraban fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significa que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Y la pregunta es, finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestras vidas? Listo. Pues esa actitud en mi vida de intolerancia ha sido fatal, porque no fatal de que me estoy muriendo, así como que, uff, ya me pisó el carro y chao, sino ha sido más lento. Y es una agonía horrible, porque fuese más fácil si fuese así. Ujú. Entonces, la intolerancia y todos los pensamientos negativos que debo decidir lidiarlos, prestarle atención a ellos o no diariamente. Uf, yo no sé cómo a ustedes le va en la feria, pero a mí me llevan a no gozar lo lindo. Yo sé que todo ha sido para mi manutención creado y mis regalos de divinidad y todo esto de la mente positiva y todo aquello ha sido. Sin embargo, ahora entiendo que cada quien va haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y yo en este camino espiritual es que no hay camino. Ay, es una locura. Este, sí hay camino, pero no hay camino y ando en esa. Y al final veo que es chévere porque no hay rangos, ¿no? De lo que se pretende a veces vender en el exterior común denominador del mundo mundial, que es que, pues, yo soy un aspirante a ser la mejor versión de mí acá y allá donde tenga que ser, porque sé que soy una expresión, en esta materia soy una expresión de todo lo creado, algo más grande, ujú, pero debo, ujú, creérmelo. Y para eso estoy aquí, para trascender esas cosas y llevármela bien conmigo y con todo mi alrededor y con todo el mundo, en lo mejor que pueda, porque obviamente que el cuerpo humano tiene necesidades y estar en comunión con eso, a veces para Karina es difícil, ujú, pero no imposible y por eso a veces yo digo, soy muy transparente para decir lo que son mis falencias. El tema conmigo es que en el círculo donde me desenvuelvo, ahí es donde tengo que tener, prestar atención, ujú, porque no, no todo el mundo en,
en gran mayoría va en el mismo sentido. Y estoy en eso, un aspirante, soy un aspirante a la perfección. Y la pregunta ya se me olvidó, pero bueno, entre toda mi divariación y toda la cuestión, ay, ya qué fastidio esto. Bueno, ya, mucho tiempo. Terminé, chao. Gracias, gracias, querida Karina. Ángeles, adelante. Buenos días, soy Ángeles, neurótica. Bueno, y la verdad, ¿qué significa para mí? Pues pienso que eh, me parece injusto eh, y a veces eso me genera mucha confusión, tanta libertad de conductas de frente a estas cuestiones sagradas que para mí es hablar de Dios y a veces pienso que pues la doble moral de alguna manera eh, se, ¿cómo te digo? A ver, como si se empotraran a acusar de ejercer otros, eh, o sea, unas normas y a juzgar libremente pues como el comportamiento de X, Y, Z y como si se pensara que fuéramos todos tan perfectos. O sea, es que yo pienso que hablar de Dios es tan delicado y hablar de la fe es tan delicado que en lo que yo he podido aprender acá en este grupo es, a veces digo yo, Dios mío, ¿quién soy yo para juzgar al otro? O sea, y esto ha sido un dilema de toda la existencia, desde siempre y para siempre, hay muchos credos, hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos, hay muchas ideologías, y yo en este momento digo, estoy como neutral, digo yo, ni cristianos, ni evangélicos, ni protestantes, ni ortodoxos, ni católicos, ni nada. Solo sé que existe un Dios maravilloso y hermoso y yo doy gracias a Dios que existe el grupo de los 12 Pasos porque la iglesia donde yo participaba y estoy ahorita como que apática a todas las iglesias, a todos los credos, a todos, porque digo, ¿cómo, papito lindo, te utilizan para estar dividiendo? O sea, todo el mundo se dedica a esta sí, esta no, esta allá, esta acá, esta acá. Yo digo, ¿pero qué es eso? O sea, si la división no es de Dios. Y Él nos llama al amor. Y como yo no lo tengo, porque me falta mucho y soy muy imperfecta, venir a decir yo aquí, es que yo veo que tal iglesia y que tal. A veces a mí eso me confronta tanto, me duele mucho. Respeto todas las iglesias porque pues cada uno tiene sus credos y sus fe y sus cosas. Y solo sé que hay un Dios, solo Dios en el mundo. Pero a mí esta doble moral, obviamente me incluyo porque yo digo, o sea, tenaz, o sea, es muy difícil porque en el único poder que yo puedo confiar es en Dios, sea que lo tenga distorsionado o no, pero yo creo en Él y estoy con muchas dudas hace mucho tiempo. Entonces yo digo, pues la verdad, esa libertad tan descontrolada no es libertad, o sea, donde se coge el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se hablan tantas cosas y yo digo, Dios mío, solo te pido que me ayudes a estar donde debo estar y la confusión me genera mucho malestar, o sea, me duele el alma, me duele el corazón, me siento muy mal. Y digo, bueno, Señor, igual yo no soy perfecta y por imperfectos estamos aquí en el mundo todos, no nos salvamos ninguno porque la perfección no existe en el ser humano. Y que yo solamente yo tenga la verdad, pues no, porque es que hay muchas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Esto es algo muy, bastante delicado eh, y de mucho respeto. Entonces, yo estoy neutral ahorita
y solo le pido a Dios que me ayude, que me ilumine, porque a veces eh, estuve en algunos momentos de presiones, en otros momentos por otros credos y la verdad, definitivamente todos consideran saber la verdad, pero cada uno la interpreta como quiere. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias, querida Ángeles. Bueno, iPhone 2 tiene su manita levantada, pero ya participaron 3 personitas. No sé si Víctor Javier le quiere dar la opción o si él quiere concluir con la respuesta. Víctor Javier. Víctor Javier tiene su micrófono cerrado. Bueno, bien, ya Me lo quedé en silencio. ¿Recuerdas la pregunta, por favor? Sí, con mucho gusto. Dice, finalmente, ¿qué significaba esta actitud en nuestras vidas? Significaba que habíamos cambiado una forma de pensar correcta por una incorrecta, que a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Eso significaba que no teníamos sano juicio, que pensábamos equivocadamente, que creyendo ser correctos éramos incorrectos en nuestros comportamientos, en nuestras formas de pensar y naturalmente en nuestras formas de actuar. Eso es lo que significaba, que nuestra actitud no era buena, no era correcta. Gracias, Luz. Muchas gracias. Voy a leer el inciso 18, que dice así. Después de ingresar a NA, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros mismos. Nos creamos una situación falsa de la que solamente empezábamos a darnos cuenta desde que ingresamos a Neuróticos Anónimos. Y viene la primera pregunta, que dice así: al pensar negativamente acerca de los religiosos y la Biblia, ¿qué descubrimos en NA? Esa es la pregunta. Y la opción es que los que quieran participar levanten su manita. Podemos participar 3 personas, 3 minutitos cada uno, y ahí está iPhone 2. Adelante. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Arturo y soy de la Ciudad de México. Pertenezco a una agrupación de NA. Les voy a hablar sobre mi experiencia. Para mí la iglesia, los párrocos, todo lo demás, obviamente es para gente que realmente no quiere avanzar, porque en la iglesia nadie te va a juzgar, en la iglesia nadie te va a decir nada, en la iglesia vas a hacer lo que ellos quieren y te vas a sentir libre. El programa de 12 pasos obviamente es todo lo inverso, porque ahí te enseñan a enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tus miedos. Aquí si tú no trabajas, no sales del grupo. Aquí si tú no llevas en práctica los 12 pasos, las 12 tradiciones, todo lo que está en el programa, no lo haces. La iglesia es para gente que se conforma,
porque ahí en la iglesia el padre no te va a decir nada. El padre no te va a decir si ya hiciste tu lectura, si ya escribiste, si estás en tus 12 pasos, si ya estás accionando, si ya te estás despertando, si ya estás teniendo más acción, si ya estás cambiando tus defectos de carácter, si ya estás viendo por ti mismo todos los fallos que traías. Eso no te lo va a decir el padre. Y obviamente a la iglesia no le interesa y a la iglesia no le conviene que despertemos, compañeros. No le conviene. A ellos nos quieren seguir teniendo como siempre, como borregos, haciendo lo que ellos dicen: levántate, párate, híncate, haz esto, haz el otro. A ellos no les conviene el despertar espiritual. Eso está muy, muy claro cuando uno empieza a ver los resultados en NA. En la iglesia obviamente va a haber un padre en que los padres no les gusta y no les va a gustar que tú despiertes, porque eso no nada más a los padres, mundialmente a la iglesia no le gusta y no le conviene que uno despierte. Nos quieren seguir teniendo así dormidos, 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 bajo su yugo que ya no tiene años, tiene siglos, que la gente le metió mano a la Biblia sagrada, cuando era una Biblia. Mucha gente la descubrió, dijo: no, que no se enteren que ellos pueden hacer esto, porque entonces se nos cae el negocio. Tenemos que cubrirnos con algo y hay que hacerles que sean culpables y qué malo eres y por qué hacías esto en las noches, por qué tomabas, por qué fumabas, por qué hablabas. Y en NA es todo lo contrario, ahí te enseñan a reconocerte, a encontrarte, y hay un porqué de todas las cosas de lo que tú hacías. Eso es lo que es mi experiencia, de lo que yo he vivido tras entrar a un programa y tras haber dejado la religión. Gracias, compañeros. Gracias, querido compañero Arturo. Gracias. Adelante, Karina. Ay, caramba, esta junta sí que está buena. Ay, la pregunta creo que era, tú me corriges, Lu, al pensar negativamente acerca de los religiosos y la Biblia, es esa, ¿cierto? Sí, esa es. Ya, bueno, al pensar negativamente acerca de los religiosos y la Biblia y mi experiencia, me limité. Porque, ¿por qué? Porque sí pienso en algo bueno que veo en lo que quise ver. Tenían disciplina. Algunos. Ay, caramba. Y la disciplina para mí, en algunos roles de mi vida, la tengo muy consolidada. Y para otros roles, uff, de verdad que lidio bastante. Entonces, yo digo ahora que sí es un peldaño o es un eslabón o yo no sé qué carrizo nombre ponerle, pero es parte del proceso, por lo menos para mí, de haber estado por ahí andando, entre entrada y salida de ir a la misa, de pelear con mi mamá, de lidiarme con la maestra del catecismo y toda la vuelta, ha sido, ha sido, sí, un poco de como ese tiempo de madurar y de experimentar, este, por qué sí y por qué no la religiosidad. Yo me he pasado por varias tendencias y solo lo que veo es que hay que hacer caso. No importa lo que usted haga y lo que usted crea, pero haga caso. Entonces, en eso, a algunos compañeros de los religiosos, yo he visto que han sido consecuentes y viven según esa acción y efecto. Entonces, por eso digo que es mm, parte del proceso. Ujú. Entonces, si yo me anoto en lo negativo, obviamente que no voy a sumar, ¿no? Aunque en matemáticas menos por menos es más. Eso todavía me bate me pone el coco loco como las matemáticas incluso pueden tener
esas, esas cosas. Bueno, no sé si hay alguien aquí que le guste las matemáticas, pero hay reglas en la matemática también. Y menos por menos es más. Entonces, si yo voy de menos y estoy en menos por lo que siento, porque no por lo que pienso, voy hacia más, vuelvo y digo como al principio dije, soy un aspirante a la perfección. Así que en este mundo ya entendí que no, en esta dimensión debo darle a mi cuerpo lo que merece, porque es parte de em, el juego mm, este divino que voy queriendo comprender. Es parte del ser humano tener necesidades, pero siempre y cuando la mente esté más allá de esta terrenalidad. Así que, ay, yo no sé si los volví más locos con lo que expresé, pero gracias por escucharme. Terminé, chao Lu, chao a todos. Gracias, gracias, querida Karina. Adelante, Hugo. Gracias, Luz. Pues en mi opinión, pues buenos días compañeros, compañeros. En mi opinión creo que la parte, al principio cuando entré al programa, sí, entré como que peleado con la religión, ¿verdad? Pensando en que, pero hablando de, porque me di cuenta que yo mismo, pues era un mal religioso. Y así como yo lo hay, pues creo que ahí es donde está el error. Pienso yo, que el error es cuando los dogmas y cada una de esas situaciones, uno los vuelve como muy preciso, como la perfección. Y, y ahí fue donde yo me perdí. Cuando entro al programa de MA, entonces encuentro una mejor forma de ver, de concebir a Dios y en esa dirección ya no peleo con los religiosos, pero no me considero una persona religiosa, ni me interesa a mí por volver a practicar alguna religión, no por rebeldía, no por querer estar eh, peleando con Dios desde cuando llegué al programa, pero he entendido que mi forma de poder entablar una conexión con Dios es más personal y por ese camino voy, pero ya sin estar peleando ni discutiendo con otras personas acerca de puntos de dogmas o algo por el estilo, ¿verdad? Gracias. Gracias, querido Hugo, gracias. Muy bien, adelante, Víctor, con la conclusión del párrafo y la pregunta. ¿Me recuerdas la pregunta, no? Claro que sí. Dice, al pensar negativamente acerca de los religiosos y la Biblia, ¿qué descubrimos en NA, Neuróticos Anónimos? Descubrimos que los defectos que apuntábamos sobre ellos eran también los defectos que nosotros teníamos. Al ser hipócritas, juzgando a los demás, nosotros también éramos hipócritas jugando a ser dioses, queriendo arreglar el escenario a nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y pensando que si ellos hacen lo que yo les digo, estarían bien. Pero no nos dábamos cuenta que nosotros también éramos motivo de confusión muchas veces, y muchas veces lo son. Somos motivo de confusión para algunas personas. Me gusta mucho lo que dice el Libro Azul, por allá en su página 56 al 58 por ahí, nos dice pues que si alguno tiene religión, que vaya a ella. Si practican la meditación en su religión, que vaya a ella. Y luego dice, tomando en cuenta en qué cosas tienen razón los religiosos. ¿En qué cosas tienen razón los religiosos? En lo personal, el simbolismo
que algunas congregaciones tienen no me agrada. Eso es mi acción personal, no me agrada. Pero veo, por ejemplo, actitudes devocionales de respeto en las personas. Es una actitud de devoción. Y es bonita esa actitud, porque denota un respeto para el recinto donde está y un respeto para lo que el creyente considera que es la casa de Dios. Entonces, cuando podemos ver esas actitudes y en vez de rechazarlas, aprendemos de ellos en lo que están en lo correcto, estos religiosos. Porque si bien mucha gente piadosa comparte el alimento en las congregaciones, algunas congregaciones, pues juntan y hacen despensas y se las dan a los más necesitados por ahí, ¿verdad? O al que esté enfermo o al anciano, etcétera. O hacen comida y se las llevan a los ancianos, a los huérfanos. Bueno, todas esas acciones son buenas, son altruistas, son generosas. Esas actitudes son buenas, no son negativas, son buenas. Ya si la persona se jacta de su actitud, ya si la persona, ese es el problema de ella y su Dios, no es mi problema. Por eso cuando empezamos a adquirir sano juicio, dejamos de juzgar a las personas y a las congregaciones. Porque una cosa es juzgar a una congregación, otra cosa es hablar de la historia. La historia dice esto, pero es la historia de la propia congregación esa, es su historia. Y cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, eso es maravilloso, poder reconocer nuestras faltas. Pero también necesitamos tener historia, porque la historia nos ayuda a, a no volver a cometer los mismos errores que habíamos cometido antes, cuando tenemos historia. Por eso no podemos deshacernos del cuarto paso, no podemos deshacernos del cuarto paso porque es nuestra historia. No tiene efecto en mi persona el día de hoy el paso en el sentido de fantasmas atormentadores, pero son páginas de mi historia en lo que yo me he equivocado y me equivoqué muchísimo y me sigo equivocando hasta el día de hoy, pero tengo historia. Y si hoy me equivoco y lo reconozco, es porque no quiero volver a vivir la misma historia. O como dijo José Alfredo Jiménez, no quiero tropezar con la misma piedra. Por eso el hecho de detectar, admitir y corregir nos lleva hacia una acción de progreso espiritual. Y dejamos de ser intolerantes con los religiosos. Dejamos de estarlos criticando y de ser intolerantes con ellos, ¿verdad? Que no me gustan ciertas actitudes, que no me gustan ciertos pronunciamientos o ciertas doctrinas dentro de diversas corrientes religiosas, pero ¿con qué tengo empatía? Porque, pues al final de cuentas, lo que vamos a buscar es la empatía. Es lo que me está diciendo aquí el párrafo, ¿no? Sí. Que si están tergiversando la Biblia, que si esto, que si lo otro, bueno, pero lo están haciendo dentro de su autonomía
Se están equivocando dentro de su autonomía, dentro de su institución religiosa, y tienen derecho a estar equivocados, como también tienen derecho a corregir. Conozco religiones que a través del tiempo reconocieron sus faltas doctrinales y han estado cambiando el rumbo, han estado cambiando, que antes eran muy estrictos y ahora están más relajados en muchos aspectos. Entonces aquí estamos viendo a una congregación que está aceptando sus errores y que busca permanecer dentro de la verdad. Porque cuando nosotros reconocemos nuestros errores, permanecemos en una verdad. En este segundo paso, lo que buscamos es entender que, que nuestra manera falsa, hipócrita y farisaica de ser no era la justa, no era la correcta. Y aún dentro de los grupos, aunque ellos no se digan religiosos o que no digan que son parte de una secta, hay muchas personas que son muy pagadas de sí mismos, queriendo elevar el programa sobre todas las cosas y queriendo entrar en controversias con otros temas, religión, política, etcétera, etcétera. Y cuando la tradición dice no entramos en polémicas públicas, ¿verdad? Lo que hace la religión, pues ellos lo hacen a su manera, a su estilo. Yo viví la religión, sé cómo la viví, ¿verdad? Me doy cuenta de los aciertos que tuve, pero también me doy cuenta de la forma equivocada que yo estaba viendo las cosas. Pero hoy tengo que permanecer en un punto neutro donde no quiero derrumbar la idea de nadie, pero sí quiero exponer la idea que yo encuentro de Dios para mí mismo. Y como dice el segundo paso, si tú, si tú quieres, si tú quieres lo que yo tengo, o si no te agrada lo que yo tengo, el camino de fe que yo te propongo, no te vayas, porque hay una diversidad de caminos de fe dentro del grupo, o sea, que hay una diferencia en la forma de creer de cada una de las personas. Hay una diferencia cuando están practicando un programa. Cuando no practican un programa, todos parecen estar cortados por la misma tijera y casi siempre hablan de lo mismo y se van con la finta del que dijo primero y allá van tras ese. Se distorsiona, se pierde el pensamiento, se pierde el objetivo de la reunión, pero es natural, porque no todos tienen una educación mental, no todos están enfocados en la literatura, aunque digan amar al programa de recuperación. Muchos solamente están repitiendo lo que otros dijeron y no están creciendo. Así que así como en la religión hay hipócritas, también en los grupos habemos hipócritas. Así como en las religiones hay personas que siguen principios espirituales para ellos, así también acá en los grupos hay personas que siguen principios espirituales para ellos. No tenemos nosotros la perfección y eso lo entendemos. ¿Quién soy yo para señalar a otros
¿Quién soy yo para ser juez, jurado y verdugo de mi propio hermano enfermo? ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Que no sabes que en lo que juzgas a otro te juzgas a ti mismo? Así es que teníamos que cambiar de actitud en ese aspecto, comprender que estábamos viendo las cosas desde un punto negativo y no podíamos ver las cosas positivas que las congregaciones diversas poseen de alguna forma. Pero también podemos ver el error como cuando tenemos un hijo. Podemos ver sus aciertos como sus defectos de carácter, sus virtudes como sus defectos de carácter, y no nos engañamos en ese aspecto cuando podemos tener visión de buenos padres. Si somos padres consentidores, pues no nos va a importar, ¿no? Ay, que el chamaco le haga como le dé la gana. Pero si somos padres que somos, que tenemos autoridad y somos permisivos también, o sea, damos permiso, pero tenemos autoridad, no perdemos la autoridad, pues de seguro tendremos hijos más disciplinados, más ordenados. En fin, aquí la importancia está en que yo tengo que tener un enfoque donde derrumbe, en este paso, derrumbe esas formas de pensar que no me permiten relacionarme con las personas religiosas. Cuando derrumbo los prejuicios religiosos, permito que los demás hablen de su religión, cualquiera que ésta sea, y no me intolero por eso, sino les escucho amablemente, pero ya no discuto con ellos. Esa es la diferencia hoy en día, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿ante qué nos sentíamos superiores y por qué? Hay una manita, bueno, Marla levantó su manita, Karina la había dejado levantada. Entonces, vamos con Marla. Adelante, Marla. Y muchas gracias, Lu. Y rápidamente, porque yo sé que ya el tiempo ya está bien, estamos sobre el tiempo, ya hasta nos pasamos, pero bueno, dice, ¿ante qué nos sentíamos superiores y por qué? Pues la lectura dice que nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. Entonces, ahí estaba el problema, en estar, diciendo, mira, en estar criticando sus defectos de carácter. Y yo me quedé pensando que yo cuando entré por primera vez a una iglesia, que para mí era el lugar donde yo quería conocer de Dios, y dije, pues, ¿dónde puedo conocer de Dios? Necesito buscarlo en una iglesia. Pensé que solamente ahí se encontraba. Y pues yo ya había tenido 20 años de estar en Neuróticos Anónimos. Entonces llego a la iglesia tan consciente de mis pecados, de mis defectos de carácter, de lo mal que estaba yo por dentro, y que cuando entro, me doy cuenta que las personas que estaban ahí, pues que también tenían defectos de carácter, que no eran tan perfectas como yo los había idealizado. Yo idealicé a la gente que asistía a las iglesias. De verdad, yo creí que sí eran bien santas, bien puras e inmaculadas, pero me dio gusto que cuando entré vi gente que eran normales, que también tenían defectos de carácter y que como dice lo que ahorita nos explicaba Víctor, que yo en ese momento no lo discernía con palabras así como él nos las explica, pero lo que sí sabía es que algo bueno yo estaba aprendiendo ahí. O sea, a pesar de que tenían defectos de carácter, porque el primer defecto que le vi al pastor fue su panza.
Yo dije, con esa panza, ¿dónde está el dominio propio? ¿No? Entonces fue el primer defecto que le vi, pero no por eso me fui de la iglesia. Yo decía, pero me encanta cómo oran, me encantan los buenos hábitos que tienen de estudiar la Biblia, me encanta que hagan devocionales, me encantan los servicios de adoración, o sea, había muchas cosas que me encantaba de la iglesia y que por eso hasta la fecha yo sigo asistiendo porque me encanta juntarme con personas que deseamos aprender de Dios. Y claro, cada uno de nosotros pues no somos perfectos, todos somos imperfectos, todos tenemos defectos de carácter, pero me encanta la gente que hace un esfuerzo por querer seguir confiando en Dios y me encanta oír los testimonios de cómo le hacen para estar cerca de Él, para hablar con Él, para... Me encantan los testimonios de cuando dicen, mira, yo sentí que Dios me mostró su amor de esta manera. Yo fascinada oyendo todos esos testimonios, lo que entienden de la Biblia, y con ustedes pues es todavía mayor porque con ustedes puedo hablar no nada más de la Biblia, sino también del programa. Entonces, qué bendición. Yo estoy nuevamente bien agradecida de que exista este grupo y aquí me callo. Muchas gracias, Lu. Gracias, querida Marla. Bueno, continuamos con Ángeles. Lu, ¿me haces un favor? ¿Me repites la pregunta que se me fue? Sí, Qué con pena. mucho gusto. Claro que Gracias. sí. Dice así, ¿ante qué nos sentíamos superiores y por qué? Bien, bueno, ante que yo venía con un complejo de superioridad impresionante y aún todavía conservo mis defectos de carácter porque pues obviamente me falta trabajar mucho y sé que el sanarme y el limpiarme me toma mucho tiempo y tal vez hasta mi vida. Entonces, a mí lo que me trajo aquí fue ese complejo de superioridad por mis mismos defectos de carácter y por mi misma baja autoestima. Entonces, decirme la verdad aquí es manifestar que estoy obviamente en manos de un poder superior que aquí se dice. Y a mí lo que más me gustó de este programa fue el poder superior, que hay un respeto absoluto por un poder superior que para mí es Jesucristo. Entonces yo digo, pues igual yo hago mi proceso, yo estoy haciendo mi proceso, yo estoy buscando mi recuperación, yo. Y sé que me toma mucho tiempo morir a mí, o convertirme, o transformarme, o dejar muchos de mis defectos de carácter. Pero una historia de tantos años, obviamente que cuesta. Y tengo que ser humilde admitiendo que sí, o sea, el complejo de superioridad con el que yo llegué fue bárbaro. Y eso fue en el 2021, el 17 de mayo, y que yo cuando vi que en otra boca estaba hablando mi historia, yo me quebranté. Y fue tanta el quebranto que yo me descubrí totalmente, o sea, yo quedé desnuda totalmente ante un grupo que yo por primera vez llegaba. Yo me desnudé y sentí una liberación impresionante. Entonces siento que más que decir que yo soy codependiente o que soy neurótica o que estoy enferma, es entender que esto me toma toda la vida y que la enfermedad, así como dicen, alcohólico hoy, alcohólica para siempre, neurótica hoy, neurótica para siempre, y que siempre debo estar en ese autodominio propio. Entonces, yo me doy a la pela de continuar porque pues, o sea, yo no miro hacia atrás o sea, no estoy hablando aquí para salir corriendo, sino sencillamente estoy hablando para poner claro mi proceso de recuperación, que es a lo que vengo. Y eso que aquí no se habla de las iglesias, me parece espectacular. ¿Por qué? Porque el programa, sé que no es religioso, sé que no es político, sé que no es nada de eso, porque eso sí distorsiona de verdad el programa. Y sé también que aquí es un grupo es un foro donde está el que quiere estar. Y pues cuando uno escudriña, hablo de mi experiencia personal, estoy aquí porque también estoy indagando muchas cosas y también he descubierto muchas cosas.
Y no me apena decir que me duelen muchas cosas porque pues obviamente cuando uno tiene un amor y ese amor eh, de alguna manera se toca, es doloroso, pero a veces detrás del amor detrás del dolor vienen grandes satisfacciones también. Y por eso estoy acá. Gracias. Gracias, querida Ángeles. Ahora continuamos con Nancy E. Adelante, Nancy. Hola, buenas tardes compañeras. Mi nombre es Nancy. Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y cuando yo entro a los grupos en pandemia, como no podía ir a trabajar porque soy Nancy, cerró su micrófono. ay, perdón. Sí, bueno, eh, yo creo que ya me escucharon, soy Nancy de aquí de Buenos Aires. En pandemia, cuando yo entro a los grupos que desconocía que existían, un amigo me llevó de la mano y yo me sentía superior a todo lo que yo escuchaba. Decía, no, pero esto no es para mí, esta gente están todos mal de la cabeza, ¿no? Acá de verdad me voy a poner mal yo, no, 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 no. Entonces, eh, me sentía como que yo nunca viví esas cosas. Y entonces la persona me lleva a otro grupo de neuróticos anónimos. Bueno, es como que ahí me quedé porque como me parecía más tranqui, entonces me quedo. Pero me sentía superior siempre, hasta que un día, pero yo no tengo nada de estas cosas, yo nunca tuve nada de estas cosas, bueno, voy a estar acá para pasar el tiempo, para no aburrirme encerrada, porque no puedo salir ni a la puerta, y me sentía superior porque yo no sentía nada, yo no tenía nada. Hasta que alguien, una compañera que dio su compartir, parece que estaba hablando de mí. Entonces ahí es como que empecé a tener memoria, empecé a pensar, empecé a tener memoria y empecé a darme cuenta de que sí, que tenía muchos defectos de carácter, neurótica, codependiente no, nunca fui porque no soy codependiente, ni siquiera de mis hijos. Entonces, pero toda la mayoría de las cosas sí los tenía. Y entonces empecé a, a no querer creer hasta que, bueno, finalmente me convencí y empecé a hablar. Porque habían pasado 3 meses y yo no había hablado. Y empecé a hablar. Y era porque yo me sentía superior a todas ellas porque, bueno, yo no tenía nada de lo que ellos estaban contando. Hasta que me cayó la ficha y bueno, y empecé a trabajar en mí ahí y bueno, hoy estoy muy metida en los grupos, en el grupo base mío, ahí hago todo y, y también entro en otros grupos también, donde estuve, donde estoy, y porque igualmente con la pandemia me desacostumbré a levantarme 3:30 de la mañana y yo ya estaba en edad de jubilarme, bueno, pedí la jubilación y no fui a trabajar más y entonces tengo mucho tiempo para dedicar al grupo, que es lo que hago. Muchas gracias, compañeras. Felices 24 horas. Gracias, querida Nancy. Gracias. Muy bien, ahora vamos a concluir con Víctor. Y voy a volver a hacer la pregunta. Dice, ¿ante qué nos sentíamos superiores y por qué? Y aprovecho para decirle a don Víctor que faltan 2 preguntas sobre este inciso 18. No sé si nos quedamos hasta aquí o concluimos hasta la 4ª pregunta. Bien. Entonces la pregunta era, ¿cómo, no? ¿Ante qué nos sentíamos superiores y por qué?
Una cosa es sentirse superior y otra cosa es ser superior, ¿verdad? Sí, sentíamos que nuestros cerebros flotaban sobre las ideas de otros, ¿no? Creíamos ser superiores. Cuando llegamos al grupo regularmente todo lo criticamos. Mira, no sabe leer ese. Mira ese cómo llega todo mal vestido. Aquel, mira cómo fuma, ese toma mucho café. O sea, como jueces calificando todo, todo, Descalificando. calificando todo. ¿Por qué calificando todo? Bueno, porque ponemos este es negativo, este es positivo, este negativo, este positivo. Estamos calificando, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Calificando. Les ponemos una calidad a las cosas que vemos que están haciendo las demás personas. Pero como regularmente la mente llega torcida y es una mente catastrófica, juzga las actitudes de las demás personas y hace sentencias sobre las demás personas de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus pensamientos torcidos. Así éramos muchos cuando llegamos. Discutíamos con las personas que estaban en la tribuna, en nuestras propias mentes. Estábamos siempre, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Estábamos en un acto de beligerante, pensamientos beligerantes, bélicos, siempre discutiendo. Y esa forma de pensar nos hacía sentirnos, al ser críticos, nos hacía sentir que estábamos por encima de los demás, porque comprendíamos mejor. Naturalmente que nos inflábamos como globos por la intelectualidad, pero no teníamos una cosa, humildad. Éramos altivos, orgullosos intelectuales, orgullosos espirituales. Éramos orgullosos de nuestros cuerpos, de nuestra belleza, entrecomillado belleza. O sea que éramos soberbios y no nos dábamos cuenta. Creíamos que éramos personas normales y sí éramos normales, porque el 97 personas el 97% de los seres humanos pues tienen problemas de neurosis, tienen defectos de carácter, el 97% de los seres humanos. Entonces lo normal es la enfermedad, lo que no es normal es la salud mental, emocional. Eso no es normal. Por eso hay pocos saludables, porque esos salen del cuadro. Es decir, se ponen en relieve. Rápido podemos notar quién está dentro de una recuperación y quién no. Rápido los notamos. ¿Quién sigue estando en su enfermedad, dándole vuelta a su miseria, buscando consolación en la tribunitis que le da? Pero el asunto aquí es que dejamos de hacer esas cosas. Ya no queremos estar viendo si estás enfermo o estás sano. No queremos ver nada de eso. Simplemente queremos escuchar, nada más, no calificarte, no calificarte.
de ninguna manera. Cuando llegamos a este punto de no resentimiento, de no odio, de no venganza, de no culpar, cuando llegamos a este punto en las formas de pensar, nuestra forma de pensar se vuelve más sana. Y tenemos en nuestra mente, tenemos más espacio para pensar en lo bueno, en lo amable, para fijarnos en el crecimiento del individuo y no fijarnos en su defecto. O sea, no poner nuestros ojos en el defecto, sino poner nuestros ojos en lo verde del bosque y no en lo seco del bosque. ¿Por qué? Porque no somos jueces, porque no somos verdugos, porque no somos jurados. Por lo tanto, no tomamos ninguna de esas tres actitudes, sino aceptamos a las personas como ellas son. No queremos cambiarlas, queremos ayudarles a que ellas cambien, ni tampoco le obligamos a hacer absolutamente nada. No le prohibimos nada, nada le prohibimos, porque en ninguno de los 36 principios hay una sola prohibición o un solo castigo. No hay castigos, no hay prohibiciones. Si practicamos estos principios espirituales, quiere decir que nos ponemos en un punto dentro de nosotros neutro, al menos que nos pregunte alguien con referencia a algún problema específico, entonces participamos con eso, pero no estamos ahí para estarle señalando el error ni el acierto a nadie, pero reconocemos lo bueno que hay en cada persona, porque todas las personas tienen algo bueno. Y es lo que nos interesa. El defecto, a su tiempo, va a desaparecer si continúa asistiendo al grupo y tratando de analizar, estudiar y practicar imperfectamente los 12 pasos de recuperación. De seguro va a empezar a sentir la sanidad emocional en su vida por el cambio de juicios y actitudes que nos dota este segundo paso. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, Lu, porque ya nos pasamos de tiempo, como bien dijo Marla, ¿sí? Y lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Vamos a cerrar este segmento para abrir el otro segmento, donde ustedes comparten con nosotros su experiencia, fortaleza, esperanza, o bien, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues háganla, háganla, y si tenemos una respuesta para usted, se la daremos con gusto, ¿verdad? Así es que ustedes pueden preguntar y nosotros tendremos el valor para responder.